Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado, a toda nuestra audiencia, a todos los que nos siguen fielmente todos los días en el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador. Gracias a todos por estar del otro lado. También los que nos siguen en www.marielatv.com, esquina superior izquierda, logo de fuego. Podrán encontrar, pues, nuestra radio en www.marielatv.com. Nos podrán escuchar desde cualquier parte del mundo, Nos podrán escuchar, simplemente tienen que contar con internet. Ya está nuestro app. Sí, señores, ya está nuestro app en el App Store, en Google Play. Nos pueden encontrar como Radio Fuego 106.5. Lo buscan en el App Store o en Google Play y podrán escucharnos desde cualquier parte del mundo con la facilidad de una app. También, pues, gracias a todos los que nos siguen en Facebook Live, como todos los días. Gracias. Nos podrán ver y seguramente ya estarán viendo a nuestro invitado de hoy, que lo voy a presentar en este momento. Es Camilo Pinzón, máster en Administración de Negocios y economista especializado en desarrollo sostenible. Camilo, muchas gracias por estar en nuestra casa, Radio Fuego. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí y un saludo a todos los radioescuchas de esta tarde. Bueno, Camilo, me gustaría hoy hablar un poco de emprendimientos, un poco del desempleo estadounidense. Como tú sabrás, pues los estadounidenses están recibiendo liquidación y aparte un cheque que no sé si llamarlo incentivo del gobierno. Un 70% de los desempleados están recibiendo un chequecito de $600. Bueno, para no ir desordenado, primero te quiero preguntar algo que la gente ingenuosamente cree que sabe, pero yo creo que tú, como tienes muchísima experiencia, nos podrías explicar. ¿Qué es exactamente un emprendimiento, Camilo? Muchas gracias. Bueno, un emprendimiento, de la manera más sencilla de definirlo, es cualquier acción que toma alguna persona que inicia algo y que tiene algún nivel de riesgo. Entonces, uno puede iniciar acciones en el ámbito empresarial, en el ámbito político, en el ámbito deportivo, hasta en la familia. Pero obviamente el emprendimiento en el ámbito donde es más conocido y reconocido es en el ámbito del emprendimiento empresarial, porque obviamente si es que tú inicias un emprendimiento deportivo, bueno, lo peor que te puede pasar es que pierdas la carrera o lo que sea. En el ámbito político que pierdas una elección, pero claro, en el ámbito económico tú tienes el enorme riesgo de perder dinero y obviamente esto tiene consecuencias. Pero, y además el emprendimiento tiene un rol en la sociedad. El emprendimiento es algo que fomenta la generación de empleo, es algo que permite a las sociedades innovarse y es algo que permite a las personas realizarse, diría yo, porque desarrollan sueños o cosas que tenían, ¿no? Entonces, a la gente se le olvida que la mayoría de las empresas, cualquier empresa grande que hoy conozcan, en algún momento empezó pequeña, tal vez empezó en algún garaje y empezó como algo pequeño. El emprendimiento no es sinónimo de pequeño, eso yo siempre lo digo. El emprendimiento es algo que puede empezar pequeño, pero que sobre todo tenemos que fomentar que crezca muy rápidamente. Así es, Camilo. Claramente podemos pensar que un emprendimiento, o al menos desde un principio podemos pensar que es complicado, pensamos que es pequeño, justamente como tú lo dices. ¿Cómo podemos impulsar el emprendimiento en tiempos de coronavirus? ¿Cómo podemos incentivar a la gente que en esta época donde prácticamente la liquidez o el capital escasea, cómo se puede motivar a la gente aún así a emprender, a innovar? Bueno, yo creo que era más que nunca, con todo lo que estamos viviendo, es momento de emprender, porque el emprendimiento es una forma de innovar, como te decía al inicio. El Ecuador, para que ponerle en contexto, es uno de los países con más capacidad. Hay un indicador que se llama tasa de actividad emprendedora, que se mide en un estudio que se hace a nivel global. Y en el Ecuador se dice que de la población económicamente activa, 1 de cada 3 ecuatorianos son emprendedores. Pero hay que entender qué tipo de emprendedores.
Hay emprendedores de subsistencia y hay emprendedores de oportunidad. Los de subsistencia son esas personas que llevan dinero a su hogar a través del mercado informal. Y hay otros emprendedores que lo que hacen es generar oportunidades, ¿no? Entonces, a través de las oportunidades, lo que hacemos es promover el empleo. Entonces, sí es cierto que el financiamiento es una limitación, pero también hay fuentes que se empiezan a desarrollar en estas épocas, o sea, fuentes de crowdfunding y muchos otros mecanismos que nos permiten avanzar. Yo no estoy diciendo que sea sencillo, pero el financiamiento no es el mayor problema. El mayor problema suele ser la validación de mercado, el poder entender rápidamente que lo que tú estás proponiendo tiene tracción y tiene mercado, básicamente. Camilo, acabas de mencionar el crowdfunding, lo has mencionado no solamente aquí, sino en varias entrevistas. ¿Cómo podemos adoptar el crowdfunding? ¿Cómo las pequeñas, medianas, grandes empresas, emprendimientos pueden adoptar el crowdfunding y tenerlo como una manera o como un mecanismo de financiamiento para su propia empresa? Bueno, hay crowdfunding a nivel internacional, plataformas como Kickstarter que se hacen en todo el mundo. En el Ecuador, legalmente, hasta hace poco, enero de este año, no era algo legal. Ahora, en la nueva ley de emprendimiento se incluyó. Están saliendo las primeras iniciativas. De hecho, es algo en lo cual, a título personal, es un emprendimiento en el cual estoy trabajando y espero poderlo comunicar pronto. Pero son financiamientos. Hay crowdfunding, que es de inversión, y también hay crowdlending, que son microcréditos que se pueden ir generando y que se pueden ir trabajando. Es algo que está empezando en Ecuador, pero empiezan a crecer, pero hay algunas otras oportunidades también a nivel internacional. Camilo, la importancia de reinventar el liderazgo empresarial frente al COVID-19. Cuando tú empiezas un emprendimiento, una pequeña empresa, es importante que haya una cabeza, es importante que haya un líder y es importante que haya liderazgo. Tú como experto en emprendimientos o en esta área específica, ¿qué consejos le podrías dar a estas personas que quieren empezar su emprendimiento? ¿Cómo las incentivarías? ¿Cuáles son los puntos importantes que se deben tener en esta empresa? Cuéntanos un poco. Bueno, el consejo más importante es que hay que empezar. Lo siguiente es que no hay que enamorarse del producto que uno diseña, sino hay que enamorarse del poder validar rápidamente con el mercado si es que esto funciona o no funciona. Y hay que aprender rápido, ¿no? Los emprendedores lo que tienen que cuidar al máximo es el no quemar recursos de inicio, porque obviamente el recurso financiero es muy limitado. Y aunque parezca contradictorio, equivocarte rápido es lo mejor que puedes hacer. Si sigues insistiendo en cosas y metiéndole dinero a algo que no tiene tracción, esto simplemente va a terminar quemándote y esto es lo que se conoce como el Valle de la Muerte. También otro consejo es trabajar en red, trabajar con las distintas iniciativas que hay en el país para apoyo a emprendedores. Hay algunas iniciativas privadas, otras públicas. Yo soy parte de una de las redes de apoyo a emprendimiento del Ecuador, que es sin fines de lucro, por eso lo puedo mencionar, que es la AEI. Y también apoyarte en la academia. Yo también soy parte de la academia y con eso puedes ir conectándote. Lo importante es que te vayas conectando con redes que te permitan validar rápidamente lo que estás haciendo. ¿Cuál es, en esta época que las redes sociales prácticamente son principales, son actores principales en nuestra vida, cuál es su influencia en el emprendimiento que nosotros hacemos? Me explico mejor. Eh, si es realmente necesario para el éxito de un emprendimiento, para el éxito de algún tipo de negocio que quieras abrir con tu compañero, algún tipo de asociación, ¿qué tan importante es su publicidad, el marketing, que lo muestres en redes sociales, que lo multipliques? ¿Es actor principal que tú hagas esto para tener éxito en ese emprendimiento? Claro, o sea, cuando estás emprendiendo, lo que manda son las ventas y las ventas iniciales. Y como siempre utilizo esta palabra que es tracción. Puede ser que al principio no tengas ventas muy altas, no es tanto el volumen de ventas, pero el poder demostrar que esto va teniendo tracción, es decir, que empieza a generar conversión, es decir, que tú planteas una idea y hay gente que poco a poco te va siguiendo y va entendiendo la potencia de la propuesta. Entonces, las redes sociales son uno de los caminos, no el único,
pero que te permiten hacer una validación rápida y de bajo costo. Ahora la tecnología te permite hacer cosas que antes eran imposibles, a través de cosas que requieren baja inversión. Y cuando hablo de redes sociales, no solamente estoy hablando de pautar, porque no necesariamente tienes que entrar a hacer pautas directamente. A veces tienes que combinar medios como la radio, con medios digitales, con temas también de influencia directa, también empezar a trabajar con tus amigos de manera cercana. Entonces, hay que saber utilizar cada instrumento de manera apropiada. Insisto, las redes sociales están bien, pero no es cuestión solamente de pautar. Tal vez tu cliente lo que hace es escuchar radio, no leer Facebook, por poner un ejemplo. Va a depender mucho de cuál es el hábito de consumo que tenga tu cliente. Y eso es lo más importante, identificar cómo se comporta tu cliente. Para hacer un paréntesis, Camilo, y preguntarte de una curiosidad, siempre hay modas en la sociedad, y principalmente, al menos en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de la economía. Hace unos años estuvo muy de moda, no sé si todavía sigue, estuvo muy popular, invertir en bitcoins. Hubo mucha gente que en los principios del 2005, 2008, 2010 invertían en bitcoins, el bitcoin estaba muy bajo, se hicieron millonarios por haber vendido. Muchísimas personas invirtieron y muchos especialistas, yo me acuerdo incluso de haber visto un documental, decía que un día el Bitcoin iba a explotar y los afortunados que habíamos invertido íbamos a ser millonarios. Entonces, eso es lo que nos incentivaba. Te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva hoy, año 2020, en el Bitcoin? ¿Te pareció interesante desde un comienzo? ¿No le tuviste fe? ¿Invertiste alguna vez? En lo personal no invertí, estuve tentado muchas veces. El Bitcoin está basado en una tecnología que es blockchain, y el blockchain en general es algo muy positivo que no solamente se utiliza para el tema de moneda digital, ahora se utiliza en muchos otros ámbitos. El Bitcoin está basado en un mercado digital de una moneda que aparentemente es única, y se hace a través de procesos de minería. No voy a entrar en esos detalles, pero básicamente es un esquema de confianza, y el precio está basado en oferta y demanda. Entonces, mientras eso estuvo creciendo, el precio se disparó y hubo un momento en que todo el mundo estaba feliz, pero cuando perdió confianza se vino abajo. Entonces, hasta que no tenga unos esquemas legales, es una inversión de muy alto riesgo. Ya depende del apetito de cada uno, de riesgo. Yo en lo personal no invertí, prefiero no hacerlo, pero tengo amigos que sí lo han hecho. Yo te diría que es una inversión de muy, muy, muy alto riesgo, ¿no? Me gustaría que nos expliques o que hagamos una brecha específica entre inversiones e inversiones de alto riesgo. ¿Por qué me pregunto esto? Porque seguramente hay personas que en el hambre, en el instinto de querer tener dinero rápido, de querer hacer las cosas bien, Estoy en la entrevista. Tranquilo, Camilo, que nos ha pasado con todo el Ay, mundo. disculpa, pensé que la había muteado. No te preocupes, no te preocupes. No te Esas son preocupes. las que pasan cuando uno hace entrevistas en la Sí, cuando casa y estamos en la cuarentena. ya venía mi Sí. hijo gritando. Qué vergüenza, disculpen. No te preocupes, no te preocupes, Camilo. Bueno, continúo con lo que te estaba diciendo. Mencionaste las inversiones de alto riesgo. ¿Cuál es la diferencia o qué denomina que las inversiones sean de alto riesgo en específico? ¿Por qué me ensaño en esto? Porque ¿cuál es entonces el antónimo? ¿Cuál es la inversión que no es de alto riesgo? ¿Cuál es la inversión con la que el inversionista principiante debería empezar, o por así decir, debería empezar a aprender? Bueno, las inversiones hay distintos tipos. Hay inversiones desde poner en una cuenta bancaria que tiene una tasa de interés, tienes pólizas de inversión, después tienes inversiones de tipo de renta fija, como es deuda de empresas que se emiten. Luego tienes acciones, y luego ya tienes inversiones de alto riesgo que son inversiones en emprendimiento, donde tienes alta posibilidad de quiebra. Entonces, esto es directamente proporcional el riesgo al nivel a nivel de rentabilidad y la probabilidad de quiebra, ¿no? Entonces, va a depender de dónde quieras tú posicionarte. A mí me gusta hacer inversión en emprendimiento, esto sí lo he hecho varias veces,
porque es de muy alto riesgo, requiere mucha paciencia, pero en algún momento se espera que tenga una altísima rentabilidad. También hago inversiones en temas de, de, de obligaciones, es decir, las empresas para financiarse pueden emitir obligaciones y tú puedes comprar deuda de las empresas. Esto tiene una rentabilidad muy alta. Yo creo que las personas poco a poco pueden ir perdiendo el miedo a partir de este tipo de inversiones, poco a poco pueden ir entrando en aprender a hacer inversiones en bolsa, donde tú compras y los precios de las acciones cambian todos los días, pero ya hacer una inversión en emprendimiento implica que tú te involucras, implica tiempo y implica ayudarle a esta persona que salga adelante. Camilo, tomo tu palabra de una entrevista tuya de hace un par de meses, unos 4 meses, en un canal muy importante, muy prestigioso en este país. Tú dijiste que las leyes que se implantan no es que prácticamente ya porque implantas una ley ya está hecho el negocio, ya están hechos los trabajos, simplemente es un empujón, es un incentivo. Dicho esto, te pregunto, ley de finanzas públicas, ley humanitaria, ya están aprobadas. En un principio tenían ciertos puntos, pues los asambleístas dijeron, bueno, vamos a quitar esto, vamos a poner esto, la maquillaron y ya está aprobada. ¿Cuáles son los puntos positivos que le sacas a estas dos leyes y qué hubieras agregado tú? Mira, obviamente la ley de emprendimiento es positiva, le faltan muchos Sí. temas, sobre todo la parte de incentivos. La ley humanitaria, lo que creo que lo más relevante es lo que permite a las empresas ponerse de acuerdo en temas laborales, porque ahorita el mayor costo que tienen ahorita las empresas en esta pandemia es el costo laboral, y esto, para evitar despidos, lo que tienes que permitirles a las empresas es que encuentren sus mejores puntos de equilibrio, obviamente evitando abusos. Yo, más que agregarle a esa ley, creo que hay que agregarle, porque no solamente es una ley humanitaria, hay que entender que hay muchas rigideces en la economía ecuatoriana que tienen que irse flexibilizando, y uno de esos, de los temas laborales, es todo el tema de fomento de inversiones a gran escala, y la posibilidad de apoyar en serio, a través de incentivos, la inversión de riesgo en el Ecuador. Me parece que esos son capítulos pendientes en los temas de emprendimiento y de inversión y desarrollo empresarial del país, porque ahorita, claro, se tomaron medidas temporales basadas en una pandemia, pero hay que entender que los emprendimientos tienen éxito y quiebras todos los días, no solamente por una pandemia. Entonces hay que entender cómo funciona esta dinámica económica. En ningún momento se les quiere perjudicar a los trabajadores, pero si no se toman decisiones, lo que va a pasar es que no se va a generar empleo, porque todo el mundo va a tener miedo de contratar, y esto es un tema que tenemos que abordar. Según lo que tú dijiste en esta misma entrevista, y ya lo habías dicho antes, en Ecuador, en Ecuador, una de cada 3 personas lleva ingresos a su hogar a través de algún tipo de negocio, ¿correcto? Eh, Así es. entonces, si hacemos ese cálculo tal como es, realmente, dado la situación económica del país, seguramente, y un economista que estuvo en una de mis entrevistas, Fidel Márquez, predijo, obviamente, lanzó un número, dijo que entre un 45 y un 55% de las empresas en el país iban a quebrar. Te pregunto, ¿esto lo relaciono con que tú hayas dicho cómo promover que las pequeñas empresas se conviertan en pymes y en grandes empresas? Estas pequeñas empresas que quebraron, estos emprendedores que quedaron lamentablemente decepcionados por una pandemia que no estaba en sus manos, no estaba en su agenda, ¿cómo se levantan? ¿Cuáles son los objetivos que deben buscar en adelante? ¿Cuáles son las manos en las que se deben prender, por así decirlo, para que puedan salir nuevamente y salgan de este hoyo negro en el que se metieron? Bueno, va a depender un poco de la situación en la que está la empresa, ¿no? Porque Claro. eh, primero, si están en una situación complicada, tienen que cuidar todos los temas de flujo de efectivo al máximo, pero al mismo tiempo tienen que iniciar procesos de innovación y reinvención lo más rápido posible. Empezar a entender por dónde se están yendo las ventas y entender que dentro de toda pandemia hay perdedores y hay ganadores. Incluso dentro de la Ujú. pandemia hay empresas que han seguido creciendo en nichos muy específicos. Hay que buscar cuáles de nuestros productos son los que tienen mayor tracción y crecen más rápido. Creo que lo más importante, solamente para recordar lo que decía en algún momento, las empresas que tengan la posibilidad de innovar, es un momento de entrar en procesos de innovación.
Pero también las empresas que están entrando en proceso de quiebra, y sobre todo las empresas pequeñas, hay que recordar que tenemos la ley de emprendimiento que se acaba de aprobar. Esto no aplica, lamentablemente le pusieron un tope de facturación, es algo que nosotros creemos que es un error, la verdad, porque le pusieron un tope de facturación de $1.000.000 y en realidad $1.000.000 para una empresa no necesariamente es mucho. Es cierto que aquí entran la mayoría de las empresas en el Ecuador, pero a lo que quiero llegar es que entrar en un proceso de quiebra no quiere decir que es entrar en un proceso de liquidación. Entrar en un proceso de quiebra a veces puede implicar entrar en un proceso de reorganización. Y si es que se tocó entrar en esto, lamentablemente, bueno, es un momento de empezar a renegociar con las distintas partes que tú tienes para poder poner en marcha tu negocio. Lo que hay que entender es si tu negocio antes ya era viable o no y cuán rápido se están reactivando estos sectores y cuán rápido están activando los consumidores. Y también tienes que ver qué modificaciones tienes que hacer tú para entender el comportamiento. Un ejemplo muy sencillo que me gusta poner a mí es una panadería. Una panadería, si dejó de vender pan, pues la gente ahora va a seguir consumiendo pan, pero tal vez ya no va a ir a la panadería, tal vez va a ser a través de procesos de entrega, ya no se va a comunicar como se comunicaba antes, sino a través de un medio digital o a través de un WhatsApp, en fin. Entonces es momento de moverse, porque si dejas que la angustia te gane, definitivamente solo se va a ir complicando el proceso. Y ahora que ya estamos entrando en semáforos amarillos, pues es el momento de activarse. Así es, Camilo. Para hacerte un paréntesis y preguntarte, me gustaría hablarte del futuro del país, específicamente de los universitarios. Como tú sabes, el recorte presupuestario se ha dado en 32 universidades públicas del país. Han habido muchas protestas, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en política, pero sí me gustaría preguntarte, por ejemplo, un caso específico. En la UCE, alumnos no pueden terminar su posgrado ya que no se les puede pagar a los tutores dado a este recorte presupuestario. Eh, Seguramente hay muchísimos alumnos universitarios que no pueden continuar o por cierta situación se ha saturado su seguidilla de estudios universitarios. Los universitarios salen o crean sus estudios o acceden a un posgrado o a un doctorado, como lo quieras llamar, para tener más oportunidades de empleo, más oportunidades económicas, etcétera, etcétera. ¿Qué les recomendarías a estos futuros, a estos alumnos universitarios o estos futuros profesionales de acomodarse económicamente en el ámbito de negocios, de emprendimiento en este país que económicamente, hay que decirlo, está prácticamente destruido? Pues el consejo es que no dejen de estudiar, que busquen opciones, que busquen financiamiento, que busquen becas. La educación es muy importante para poder salir adelante y reinventarse. Yo soy parte de una institución educativa. Todas las instituciones estamos reinventando en este momento nuestra oferta, pero creo que para los alumnos no deben perder esa capacidad. Preguntarte también del desarrollo sostenible, Camilo. El desarrollo sostenible ha sido, pues no sé si decirlo, trending topic o algo muy, muy pues atractivo, ya que pues a la gente ahora le gusta pues eh, hacer pues negocios eh, o por así decirlo, continuar o emerger económicamente, pero siendo o manteniendo un desarrollo sostenible. ¿Podrías explicarnos cómo es el desarrollo sostenible? ¿Qué significa desarrollo sostenible? ¿Y cómo se implanta en una empresa o en un emprendimiento? Camilo, Camilo, estás con el Perdón, micrófono. Ahí el, estamos. el tema de desarrollo sostenible es un tema complejo, ¿no? No es sencillo de abordarlo de manera tan corta, pero yo les diría que es una necesidad, porque básicamente lo que tienes que buscar es que tu empresa sea sostenible en el tiempo, es decir, que pueda mantenerse en el tiempo, pero también tienes que ver que los comportamientos de los consumidores empiezan a fijarse cada vez más en qué característica tienen estos productos. Por ejemplo, yo les voy a dar en época de COVID un ejemplo de sostenibilidad. A veces uno en temas de sostenibilidad tiende a pensar en lo ambiental, que es importante, pero también es importante pensar en cuál es el impacto que tiene ese producto. Entonces, por ejemplo,
Ahora yo creo que cada uno de nosotros estamos como mucho más sensibles a entender si este producto que estamos consumiendo le está generando empleo a alguien, o estamos mucho más sensibles a generar consumos locales, o estamos mucho más sensibles a entender si la producción o los procesos de cuidado o de entrega manejan los temas de seguridad o no. Entonces, los temas de sostenibilidad antes eran manejados como temas de responsabilidad social, como hacer algo bueno fuera de su empresa. Ahora hay que meterlo dentro de la empresa y como parte de la estrategia de la organización. Y también entender que aquí pueden haber oportunidades de negocio. La mayor cantidad de negocios en el futuro de lo que se habla en los consejos de sostenibilidad en el mundo están relacionados con las nuevas formas de transportarse, con las nuevas formas de alimentarse, con las nuevas formas de producir energía. Entonces, aquí están las grandes oportunidades de negocio, de crecimiento para ir más adelante. Te voy a poner un ejemplo más cercano al Ecuador. Un ejemplo uno de los sectores de mayor producción en el Ecuador es el sector bananero, el que más divisas genera solamente este es un producto, genera el 1% del PIB. Tuvieron crecimiento en el inicio del trimestre, pero el banano orgánico ha seguido creciendo a pesar de la crisis. Entonces, y esto tiene que ver con todos los temas de sostenibilidad, porque identifica cómo están modificando las tendencias del consumidor en el mundo. Así es, Camilo. Antes de despedirte y agradecerte por esta entrevista, hablaste del banano, de las divisas. Para ponernos en contexto y hacerte esta pregunta generalizada para que tú des tu opinión, pues hace 10 años, 15 años éramos un país rico, el barril de petróleo está en muy buen precio, vendíamos muy bien, éramos grandes exportadores, el barril del petróleo cayó, pasaron ciertas cosas, ciertas cositas, y estamos donde estamos. ¿Dónde crees que el Ecuador se debe ensañar en el futuro? ¿Cuáles son las futuras, por así decirlo, las futuras vías de éxito económico o de ingreso de liquidez generalizado en el país para el futuro, Camilo? Mira, me encanta tu pregunta porque es algo en lo cual hemos estado pensando muchos de nosotros. Como te mencioné, nosotros somos parte de una red, soy parte de la academia, de una escuela de negocios, y es algo que nos estamos preguntando. Y lo que yo creo que hay que hacer es entender cuáles son las ventajas competitivas que tiene el Ecuador, las reales, ¿no? Entonces, hay una ventaja competitiva real que tiene que ver con nuestra biodiversidad. Y esto tiene que ver con mirar de nuevo al campo y ver cuáles son productos que se pueden generar de precios mucho más altos de lo que producimos hoy. Te voy a poner un ejemplo, no digo que yo no soy experto agrónomo, pero uno de los productos más costosos en el mundo es el azafrán. ¿El Ecuador puede producir eso? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué si antes no producíamos flores, hoy sí? Y ha sido un gran generador de divisas para el Ecuador. Pero creo que en términos generales, ahí hay una gran oportunidad para el Ecuador, identificando y aprovechando las ventajas que tenemos ahora de acceso a mercados como el europeo. Pero también hay una gran ventaja que es la ventaja de la dolarización, yo creo que es algo que no hemos aprovechado como deberíamos. El Ecuador debería ser un centro financiero y un centro de transacciones internacionales, de tantas plataformas que se utilizan. Nosotros en el Ecuador tenemos emprendedores que generan sistemas de transaccionalidad en el mundo, pero se transacciona a través de otros países porque en el Ecuador te cobran la retención del impuesto a la renta. Son cosas que tenemos que empezar a cambiarnos del chip, tenemos que empezar a pensar como un país pequeño que tiene potencialidades en el mundo eh, y, 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 eso implica un sistema jurídico renovado, un sistema jurídico reinventado. Esto no solamente es responsabilidad del Estado, también es responsabilidad de los ciudadanos. Entonces, muy pronto van a ver, justamente es algo en lo que yo me voy a meter de cabeza y me gustaría poder volver a conversar contigo, Ricardo. Vamos a lanzar una iniciativa que se llama Reinvente Ecuador. Y lo que queremos es justamente identificar las 10 mejores ideas para reinventar el Ecuador, pero tienen que ser ideas que al menos tengan un impacto o puedan generar en el tiempo un impacto del 5% del PIB, es decir, ideas que tengan impacto en la economía del Ecuador del 5%, estamos hablando de $5,000 millones aproximadamente.
Entonces, este tipo de preguntas, de pensar en grande, de salir con estos otros grandes sectores, es lo que realmente le va a cambiar al Ecuador. Si seguimos siendo dependientes del petróleo, pues no sabemos cuántas crisis más vendrán, pero seguiremos teniendo los mismos problemas. Así es, Camilo, me encantaría que pues podamos hablar cuando tú tengas tiempo, cuando nos concedas otra entrevista sobre esto. Antes, una última pregunta se me acaba de ocurrir. Yo te hablé de Estados Unidos, te hablé pues de que el Wall Street Journal ha publicado, esto ya le he dicho 100.000 veces, lo digo 100.000 y una vez más, el 70% de los desempleados estadounidenses están recibiendo un cheque de $600 del gobierno. O sea, en total 2.400 mensuales. O sea, estás despedido, tienes tu liquidación y tienes tu cheque. Pero esto es una medida pues tomada por el gobierno estadounidense que está en manos de los republicanos, para ser específico, de Donald Trump, que ahora está en una situación muy complicada, bueno, por todos los problemas sociales estadounidenses que no entran en esta entrevista, pero hay muchas personas, incluso demócratas, incluso mismos republicanos, que mencionan si es que esperamos a que despidan, a que las empresas despidan a la gente y después les pagamos rascándose la panza en su casa. ¿Por qué ese dinero, por qué esos dólares no los inyectamos a esas empresas para que la gente no pierda sus empleos? Por ende, sea un círculo muchísimo más fácil, ya que se acaba el coronavirus, la gente sigue con sus empleos y seguimos con la misma rueda, pero simplemente esperamos a que los empleadores despidan a sus empleados y nosotros les pagamos. ¿Te pareció un buen movimiento? Esto ya en Estados Unidos, que es muy diferente aquí en Ecuador. Sí, bueno, igual no es una pregunta sencilla, porque básicamente creo que tiene que ver con el equilibrio que uno tiene que generar en la economía. Y esto es básicamente tiene que ver con la economía y se llama la economía del comportamiento, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde? No creo que la pregunta es si es bueno o es malo. Creo que definitivamente garantizar un bienestar social es positivo. Hay que acordarse que la economía es circular y que las empresas también dependen de la capacidad de consumo de las personas. Entonces, garantizar una capacidad de consumo y de bienestar tiene otros beneficios colaterales, como por ejemplo evitar temas de impacto social, que tú ves que ahora Estados Unidos lo está viviendo, temas de convulsión social. Pero cuando se te va un poquito la mano, ya empiezas a perder productividad en la economía. Entonces, hay que encontrar ese justo momento, este justo momento para poder avanzar. También creo que es positivo dar incentivos a las empresas para que se reactiven y esto no se convierta en una carga social. Entonces, definitivamente en el corto plazo, tener un apoyo, un apoyo es importante, un apoyo humanitario, pero mantenerlo esto en el largo plazo no es tan positivo para la economía, al que tenemos que tender siempre a volverle el generador de riqueza y de generador de empleo en la economía es a la empresa privada. Así es, Camilo. Camilo, muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Ha sido un placer conversar contigo. Esperemos que cuando pongas en marcha el proyecto que se llama, ¿podrías repetirme? Se llama Reinventa Ecuador. Reinventa Ecuador, apenas pongas en marcha este proyecto, nos encantaría conversar contigo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, Ricardo. Un gusto estar aquí.